Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 13 del libro de Juan. Previo a la muerte de Jesús se acercaba la fiesta de la Pascua. El anhelo de Jesús era encontrarse con sus discípulos de manera privada, porque muchos de ellos no habían entendido gran parte del ministerio de Jesús y cuál era la razón de su misión. Reunidos aquella noche, Jesús grabaría en el corazón de sus discípulos una lección que jamás olvidarían. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 4. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta lo sumo. Cuando cenaban, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote para que lo entregara. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, que había salido de Dios y a Dios volvía. Así que Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó con ella. Era costumbre en aquel entonces que cuando había una fiesta de este tipo, se contrataran siervos para realizar la labor de lavar los pies de los invitados. Jesús estaba únicamente allí con sus discípulos. No habían siervos para realizar esta labor. Imagínate a los discípulos de Jesús viéndose el uno al otro, cuestionando el por qué no habían siervos que lavaran sus pies. En ese momento Jesús se levanta y la Biblia dice que tomó una toalla y se ciñó con ella. Ceñir la toalla es sinónimo de servicio, de humildad, de abnegación, de entrega. Y Jesús estuvo dispuesto a enseñarles una lección valiosa a sus discípulos. Tanto así que Él tomó la iniciativa de lavar los pies de cada uno de ellos. Veamos algunas lecciones interesantes que nos ayudan a entender el principio que Jesús quería grabar en el corazón de los discípulos. La primera lección es que para servir debemos tomar la iniciativa, hacer a un lado el orgullo y dar el primer paso. La segunda lección es que cuando nosotros estamos en la posición de servicio, ante los ojos de los demás es una posición inferior, pero ante los ojos de Dios es una posición de grandeza. En tercer lugar, negarte a servir pone en peligro tu salvación. Pedro no estaba dispuesto a que Jesús lavara sus pies. Y Jesús le dijo, entonces no tendrás parte conmigo. Una cuarta lección es que Jesús es quien determina quién está limpio y quién no. Jesús dijo, vosotros estáis limpios, pero no todos. Nadie tenía el derecho de decir, tú estás limpio o tú estás sucio. Esa es una prerrogativa de Jesús, quien es el único que puede juzgar. Y aún teniendo esa autoridad, Él nunca lo hizo. Una quinta lección es que los líderes estamos para servir a los demás. Nunca olvides esto. Tu posición de liderazgo es para servir a otras personas. Y una última lección es que hay una bienaventuranza, es decir, hay una felicidad en aquellos que sirven de manera desinteresada. En ese momento, Jesús estaba queriendo grabar esta lección en el corazón de los discípulos. Ustedes están aquí para servir al mundo, no para que ustedes sean servidos. Según el comentario bíblico adventista, esta posición o esta enseñanza que Jesús estaba dando a los discípulos representa al menos tres cosas. La primera de ellas, simboliza la limpieza de nuestros pecados. En segundo lugar, simboliza una consagración al servicio. Y en tercer lugar, simboliza un espíritu de compañerismo cristiano.
Cuando practicamos el lavamiento de pies dentro de la iglesia, estamos entonces diciendo sí a estos tres elementos que acabamos de mencionar. Para finalizar en esta hora, permíteme terminar con la experiencia de Pedro, que lo encontramos en el versículo 8. Cuando llegó el turno de lavar los pies de este discípulo, él respondió: no me lavarás los pies jamás. Se negó, pero Jesús le dijo: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Déjame decirte algo. Si en tu iglesia celebran la Santa Cena, previo a eso tú tienes que lavar tus pies con alguien, con alguna persona, preferiblemente con aquellos que de alguna manera hemos ofendido o nos hemos sentido ofendidos. Pero Pedro no quería hacerlo. Y Jesús le dijo: si no lo haces, no tendrás parte conmigo. El no participar de este emblema es una rebelión abierta a Dios. Por lo tanto, siempre que tengas la oportunidad, por favor, participa. No dejes de hacerlo. Si no lo haces, es negarte a servir. Si no lo haces, es negarte a que seas limpiado. Si no lo haces, es negarte a tener compañerismo, coinonía, unidad con el resto de la iglesia. Por lo tanto, siempre que haya esta fiesta espiritual en tu iglesia, piensa bien antes de negarte. Me gustaría orar por ti para que Dios te ayude a resolver cualquier situación que tú tengas, para que puedas participar de estos eventos maravillosos dentro de la iglesia. Te invito a inclinar tu rostro. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias porque a través de las Escrituras encontramos principios valiosos. Ayúdanos a servir a los demás, a hacerlo de manera desinteresada. Sobre todo, a mantener ese espíritu de servicio permanentemente, como un ejemplo que tú nos dejaste. Queremos ser como tú fuiste cuando estuviste en esta tierra. En tu nombre oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.